Sí, está abierto, un bidón está abierto. Está llegando, no está picando. Un bidón está abierto, está picando, un bidón está picando. Está picando. Bonilla, diputado del PSN, Mauricio Ernesto Vargas, diputado de Arena, y Javier Valdés, diputado del FMLN. Por supuesto, el tema principal de la entrevista esta noche va a ser la superación del veto presidencial a la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía que da autonomía a la unidad de la investigación financiera. Esos son los temas, los ponemos en contexto, vamos a estar actualizando información, pero antes el primer bloque es presentado gracias a la Central de Seguros y Fianzas. Tómelo. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Nuestros invitados esta noche, Raúl Beltrán Bonilla, diputado del PCN, Mauricio Ernesto Vargas, diputado de Arena, y Javier Valdés, diputados del FMLN, diputados de la Comisión de Seguridad Pública. Hoy hubo sesión plenaria y, por supuesto, un tema, lo decíamos, la superación del veto presidencial a la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Muy fino. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Un saludo a los diputados que están acá acompañándonos y al pueblo salvadoreño que nos ve a través de la televisión. ¿General? Gracias, Eduardo, Raúl, Javier. Un placer compartir con ustedes para colocar nuestras opiniones y que la audiencia se forme un criterio más amplio de qué estamos hablando con el famoso veto. Pongámoslo en contexto, comenzamos con usted. General, un veto que se había dado por parte de la Presidencia de la República, asegurando que era inconstitucional esa reforma que había sido aprobada previamente a la Ley Orgánica de la Fiscalía, que daba esta autonomía a la Unidad de Investigación Financiera. No se contaba con los votos, pero se da una sesión plenaria este día y se logran los 56 necesarios. 6 diputados del partido Gana se suman también a votar para superar esto. Bien, yo creo que esta es una etapa más de lo que está pasando respecto a la unidad financiera. Nosotros lo consideramos e insistimos porque creíamos que teníamos la razón. No es aquí una lucha entre partidos, sino que es de conceptos. El concepto que se hizo para el veto y el que sostiene el partido de FMLN es respetable, indiscutiblemente que sí. Lo único que no lo podemos compartir porque la inconstitucionalidad a la cual se están refiriendo es que invade atribuciones del fiscal general y que estas en la Constitución de la República, en el artículo 86 y en el artículo 193, en el 193 habla de la indelegibilidad de las funciones del fiscal, y en la otra está hablando de que es una unidad de la Fiscalía General de la República. Indiscutiblemente que en eso estamos totalmente de acuerdo. Lo único que tenemos que estar claros nosotros, cuáles son las razones por las cuales. Primero, ¿por qué el grupo Egmont pidió esa situación? Porque esto viene de un pedimento de ahí por el año 2014 aproximadamente. La autonomía de esta unidad de la Fiscalía. Sí. Esto se viene de un famoso ROS, que se hace público, pero el problema no es que el ROS se haga público. El problema es que ese ROS es sustraído, es vendido y es usado fuera de las normas que Egmont y todos los 160 países que componen el grupo Egmont lo determinan. Entonces, ellos comienzan a pedir ciertos elementos. Luego viene en el término posterior
que comenzamos a conversar con Egmont y superamos bastantes partes de lo que Egmont pedía. No nos pudimos poner de acuerdo en la parte de la autonomía, que es una autonomía prácticamente que es administrativa, no es operacional. En eso podemos decir que la unidad de inteligencia financiera o de investigación financiera no ejerce acción penal, ni mucho menos investiga delitos. Ahora, una parte importante que hay que decirlo, Raúl, es que esta es una etapa nada más que se está haciendo a la superación del veto, porque ahora este decreto, esta reforma o la superación del veto tiene que regresarse a Casa Presidencial. Sí. Y el presidente tiene varias opciones en cuanto a ella, o aceptarla o enviarlo a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que no hay sala integrada, y eso complica. Bueno, habrá que esperar en el análisis de los ciudadanos la sencilla razón por la que no tenemos sala de lo constitucional. Y es un hecho real y uno no lo puede soslayar. El artículo 183 de la Constitución dice: la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Cuando aquí se da este documento de la resolución que emite el señor presidente el día 31 de julio, que recibió de parte de la Asamblea el decreto, pues dice: no, lo voy a vetar porque es inconstitucional. Y como decía el diputado Vargas, el que es inconstitucional, primero, no se está quitando ni la facultad ni el poder a la Fiscalía. No es cierto. Es decir, es un organismo paralelo que ahí está, que ahí existe. Y en un poco de sorna platicábamos hoy con algunos colegas diputados, les decía: mire, si con la ley funcionando antes de toda esta revuela, aquí ha habido lavado. Entonces, vemos que una cosa constituye un adefesio jurídico y el delito sigue existiendo. Esta superación del veto responde a los cuestionamientos que ha hecho la Embajada de los Estados Unidos, a la presión del fiscal general de la República en torno a este tema, o a un análisis realizado sobre el tema realmente en la Asamblea Legislativa, que llevó a 6 diputados que no habían votado anteriormente para superarlo. El problema, Eduardo, no es eso. Bueno, por lo menos su servidor jamás ha recibido una llamada, una recomendación, sugerencia, regaño o petición de funcionarios de la embajada. Debo decirlo con mucha claridad. Lo que sucede es que ya venía la bola de nieve bajando la montaña cuando el grupo Egmont dice: señores, El Salvador queda suspendido momentáneamente, porque esto no es posible. Y son más de 100 países los que dicen: bueno, mire, El Salvador queda en stand-by, vamos a ver cómo reaccionan. Aparece la propuesta del diputado independiente Leonardo Bonilla indicando: mire, aquí podemos salir por otro lado, vetando apartando el veto del señor presidente, que son estructuras de ley. El señor presidente tiene todo el derecho. Puede ser que no tenga la razón. Entonces ahí opera la gobernabilidad y la decisión de la Asamblea por 56 votos que toman la decisión de vetarlo. Ahora, esto puede quedar en el limbo en tanto no se pongan de acuerdo para comenzar la comisión política de la Asamblea Legislativa, que es sobre ellos lo que está el rol de decir: señores, hay magistrados, porque los que estamos en la llanura no tenemos esa capacidad, ese poder. Javier, ¿hay inconstitucionalidad? Comparten ustedes lo que el presidente ha manifestado y cómo ven el hecho que también Juan José Martel de CD, Leonardo Bonilla, diputado independiente, se suman y votan. Básicamente se queda solo el FMLN con su postura. Sí, nosotros como FMLN lo dijimos desde un inicio y lo mencionamos cuando trataron de reformar la ley
y esta trastocaba una función específica constitucional del fiscal, no de la fiscalía, del fiscal que está en la Constitución, que es la investigación del delito. Además de eso, mencionamos, y lo dijimos y lo repetimos, que dentro de la ley de lavado de dinero y otros activos, ahí dice específicamente que la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, fue creada para investigar el delito de lavado. Ahí están sus funciones en esa ley. Pues lo que sucedió hoy, ¿verdad? Vemos que pues, los astros se han alineado, ¿verdad? Quizás las lluvias trajeron, ¿verdad?, la corriente hacia la derecha, ¿verdad? Y han obtenido los votos necesarios para superar el veto. Ante esta situación, nosotros mantenemos nuestra postura, que es inconstitucional. Además de eso, ya lo mencionaron, estamos todavía en parte del proceso de formación de ley, que según la Constitución, el artículo 138, todavía hay que enviar esta ratificación que ha hecho la Asamblea Legislativa, los que han votado, lo tienen que enviar al presidente de la República para que lo remita a la Corte Suprema de Justicia y se revise la constitucionalidad de esa propuesta. Pero creo que todavía el presidente de la República tiene la opción o no general de poder avalar la superación del veto y ahí terminaría, o decir no hay una inconstitucionalidad y enviarlo a la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente el presidente tiene 3 días para poder enviarlo a la Corte Suprema de Justicia, porque como el gobierno mantiene que hay inconstitucionalidad y los que superan el veto que no hay inconstitucionalidad, entra a jugar un tercero, podemos decir. Pero lo que dice Javier, nosotros lo hemos recalcado muchas veces, dice él, trastoca una función del fiscal general. Pero no la trastoca. Yo lo puedo garantizar por una tan sola razón. La función, dije, de la unidad de investigación financiera es lo que en un análisis criminológico se llama el procesamiento de inteligencia de una información. Cuando esa información se recibe, se va a un proceso de inteligencia que es la recepción, el análisis y el traslado a la autoridad competente. ¿Qué hace? Llega le llaman reporte de operación financiera, ROS, que es la sospecha de que hay una transacción ahí que no está muy clara. Ellos, en una función de análisis de inteligencia, hacen todos sus contactos e investigan. Llegan a una conclusión de que la operación es normal, ahí muere la flor. Ellos creen que hay algo que hay que investigar porque puede haber un delito, entonces lo pasan a la unidad de la Fiscalía, a la unidad penal, para que ellos hagan la investigación propia. El ROS no representa acusación de delito, se llama reporte de operación sospechosa. Vamos a profundizar sobre este tema, tenemos que hacer la primera pausa, ya regresamos, tenemos mucho más de participaciones y desde ya le invitamos, recuerde que el último bloque está dedicado a ustedes, desde ya pueden enviar a través de nuestras redes sociales preguntas para los diputados analizando precisamente este tema, ya regresamos. Cosas. Lo material son solo cosas. Lugares, espacios, siempre están ahí. Hasta que tú les das significado. Un objeto proyecta sentimientos. Una guitarra cuenta una historia. Un restaurante es cómplice de un plan, porque todo se vuelve especial si lo haces por ellos. Hazlo especial. Vive Suprema. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más.
Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Que si siempre te quiero. Te quiero cuando me le pegas a la pared con la pelota. Te quiero cuando me preguntas por qué cada 5 segundos. Se llama gravedad. Te quiero cuando te veo saludable y descubriendo el mundo. Te quiero cuando te veo crecer. El pollo y el huevo frescos están llenos de beneficios para tu familia. Pollo y huevo, 1000 formas de decir te quiero. Este bloque de noticias es patrocinado por Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar las adversidades y sobrepasar límites. Este es nuestro momento de construir un mejor país. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Continuamos con la entrevista. Raúl, ¿qué es lo que pasa si el presidente de la República, la superación del veto, decide que lo envía a la Corte Suprema de Justicia? Ya dijimos que no hay una sala de lo constitucional integrada, por ende, la exigencia del Grupo Edmond, que ahorita ha suspendido nada más a El Salvador, tendría que continuar esperando mientras se integra una sala de lo constitucional. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo de plazo va a estar para poder reincorporar a El Salvador? Bueno, rápidamente, lo que ha ocurrido hoy es un respiro, un alivio para los sectores financieros que operan en el país. Y una esperanza grande que se mantenga igual esto, Dios quiera, el señor presidente pues así lo vea en beneficio del país, porque aquí incluso se ponen en juego hasta las remesas de los salvadoreños. Es decir, los norteamericanos no se andan con chiquitas y mucho menos el gobierno que se tiene hoy no anda con lástima, con las amenazas al país, bueno, tantas cosas que estamos viendo. Pero volviendo al tema y rápidamente, el análisis que hace la Fiscalía y lo que decía el general Vargas, dice que los motivos de inconstitucionalidad delegados por el señor presidente de la República incurren en el defecto de ignorar la naturaleza propia de la Unidad de Investigación Financiera, en adelante UIF, ya que la misma se instituye como una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, con autonomía funcional y técnica, cuyas funciones son, a tenor de la disposición vetada, recibir, procesar, analizar y diseminar la información a la autoridad competente en el marco legal de la ley. Lo que decía Mauricio, si esto no es santa palabra, la UIF, que unos dicen, no, mire, es que no debe ser inteligencia, debe ser investigación. Otros dicen, no debe ser investigación, debe ser inteligencia. Si para investigar se necesita inteligencia. El fiscal general de la República había manifestado que el mayor beneficiado, dijo, de que no se esté en Egmont es el expresidente Mauricio Funes. Dice, ya que de 64 solicitudes de información financiera, 38 son de su proceso. No solo él, sino los centavitos que están guardados ahí en Panama Papers. Hay algunos nombrecitos nuevos, otros viejos que están guardados, pero cuando usted hacía la pregunta sobre la devolución que tenga que hacer el señor presidente, él tiene como autoridad, y Dios quiera si ocurra, que ahí nomás él dice, esto ya se terminó, no hay problema, pues le entramos para beneficio del país. Lo que decía el compañero del FMLN, el 138, cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el presidente de la República lo considera inconstitucional y el órgano legislativo lo ratifica en la forma establecida en el artículo que antecede, deberá el presidente de la República dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día hábil, para que ésta, oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional, lo que decíamos al principio. A más tardar dentro de 15 días hábiles, si la Corte decidiere que el proyecto es constitucional, el presidente de la República estará en la obligación de sancionarlo y publicarlo, pero no hay sala
de lo constitucional. Pero Entonces, Raúl, Javier, ¿qué va a pasar? No hay sala, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos el proceso que está establecido en la Constitución. Estamos claros que el veto y la posición del FMLN, junto con la del presidente de la República, es que es inconstitucional. Y esto te hago una referencia. El requisito de Egmont, Gafic y los grupos era dotar de autonomía a la UIF. Y fíjate que en la reforma que se le hizo este mismo año, en la anterior legislatura, se estableció, y te leo, la unidad de investigación financiera será dirigida por el fiscal general de la República como una oficina primaria adscrita con autonomía técnica y operativa. Ya le estábamos dando lo que se solicitaba, pero no obstante, lo que quieren es que no dependa del fiscal. Entonces la pregunta es, ¿de quién va a depender? ¿Quién va a nombrar al titular de esa unidad? El que ya tiene. Pero ¿y el que ya tiene, quién lo nombró? Todo este proceso debió haber tenido su trámite establecido. Y esos fueron los elementos que nosotros manifestamos y dijimos constantemente. Se debe revisar la ley, como fue creada la UIF, los procedimientos de nombramiento, porque ¿y ahora quién dará los lineamientos de esta unidad? Dice que estará escrita en cuestión de presupuesto la Fiscalía, pero en cuestión funcional, ¿verdad? ¿De quién dependerá? Funcional internamente, no externamente. ¿De quién dependerá? Sí. Del fiscal. El argumento, dice, es que fíjate, Javier, lo que dice es que está inmersa dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía. Dice, tiene dependencia jerárquica del fiscal general. Hoy, vámonos al origen, porque la palabra clave estaba en la pregunta que le hiciste a Raúl y que tú mencionas, Javier. Dice, autonomía funcional y técnica. ¿Por qué esa autonomía funcional y técnica? Por el robo del ROS que se hizo a través de un fiscal general de la República, la compra de ese ROS y el mal uso de ese ROS. Por eso Egmont dice, hey, deténganse, esto no puede continuar. Nosotros no estamos para hacer juicios políticos. Sí, esos fueron los señalamientos que hicimos nosotros cuando llegó el fiscal. Y ¿verdad? Por mención, yo específicamente se lo hice. Yo le dije, fiscal, ¿cuál es la necesidad de que haga esta reforma si ya tiene la respectiva autonomía? ¿Sienten desconfianza en usted? ¿O cuál es la razón de por qué están pidiendo un organismo internacional la autonomía? Entonces, ¿de quién va a depender? De un organismo internacional. Y cuando estamos entregando, es que la función del fiscal, la función monopólica establecida constitucionalmente, y no dice fiscalía, dice fiscal, la investigación. Es la investigación del delito. Del delito. Pero la UFI no hace investigación del delito, hace un proceso administrativo de análisis de documentación que se llama, en la parte criminológica se llama el proceso de inteligencia. Proceso de inteligencia donde hay una información, porque hay sujetos obligados en las instituciones financieras y en los bancos que tienen que hacer reportes de abonos mayor de $10,000. Vos o yo depositamos $10,000 y él está obligado a informar. Y eso les llega y ellos comienzan a ver, bueno, ¿y de dónde Chato Vargas sacó $10,000? Pero mira, hubieran hecho bien la plana y la tarea. Lo que ha sucedido es que me estás diciendo que la UIF no investiga delito. Delito no. Pero dice la ley ley contra el lavado de dinero y activos que está creada para investigar el delito de lavado. Entonces, ¿cómo una unidad que depende del fiscal específicamente por mandato constitucional no investigará? Entonces, quiere decir que en la práctica no ha estado realizando su función, que era investigar. General, pero vuelvo a la pregunta original. Dale. No tenemos sala. Esto lo más seguro es que va a ser enviado del Ejecutivo a la Sala de lo Constitucional. No se sabe cuánto tiempo en la Comisión Política haya un acuerdo para elegir a los funcionarios. ¿Cuánto tiempo más va a haber de espera al país para ser expulsado del grupo completamente? Bueno, el gesto de la superación del veto nos da un alivio ante Egmont porque hay un esfuerzo por superarlo. Ellos tendrán, antes de expulsarnos, tendrán que esperar que exista esto. Esperamos que la elección en la Sala de lo Constitucional se haga lo más rápido posible porque hay una necesidad país.
Segundo elemento que no hemos tocado, y saliéndome un poquito de tu pregunta, nosotros lo hicimos por un interés nacional, no por un interés político de oposición. Lo hicimos porque hay consecuencias que son atroces para el país. Yo creo, sí creo firmemente que si el presidente no hace lo posible porque esta cosa lleve a mejor camino, es un suicidio nacional. ¿Por qué razón? Nos expulsan, nos declaran paraíso fiscal, el financiamiento externo para el gobierno se pone en duda y además se encarece. Los financiamientos de los bancos suben sus intereses. El financiamiento de tu préstamo y de mi tarjeta de crédito suben. No solo al gobierno, sino a la ciudadanía. Ok. Y adicionalmente, estamos en la oscuridad. Pusimos off en vez de on en todas las investigaciones que hay en el lavado de dinero de adentro hacia afuera y en la compra de activos afuera del país, tratando de lavar dinero para legalizarlo. Esto no es conveniente, ni operativamente, ni políticamente, da una imagen que una herramienta que es para el combate a la corrupción del pasado, del presente, del futuro, del norte, del sur, del este y del oeste, hay que hacerlo. Ahora, Raúl, ¿cómo se puede entender este contexto de este tema, de esta superación del veto, cuando estamos viendo también un proceso contra el ex fiscal general de la República, Luis Martínez, donde se da una conferencia y se menciona la aceptación de dádivas, vehículos y una cantidad de elementos que el fiscal general de la República dio a conocer el día de ayer, incluso pidiendo, una institución que ha pedido siempre más dinero a la Asamblea Legislativa en presupuesto, y había una partida, según lo que manifestaba el fiscal, que era destinada para pagos de tarjetas personales. Todas estas cosas no son inventos, no es la película del Señor de los Anillos, es una amarga realidad que vive el país. ¿A quién queremos proteger con esto? ¿Realmente qué queremos evitar? ¿Realmente qué queremos hacer por el país? Ahí le quedan al amigo televidente las interrogantes de lo que ha pasado esta tarde. Es decir, cuando nosotros tenemos el documento y el análisis pertinente de materia técnica legal, usted encuentra, por ejemplo, 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. 40. Principios para el intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera, Grupo Edmond de unidades de inteligencia financiera. Esto no es ficción, esto es realidad. Sobre El Salvador. El otro es, como parte de estas organizaciones de lucha contra el blanqueo de dinero, nuestro país es miembro de GAFI y del Grupo Edmond. En el presente caso, el veto agudiza la situación por la divulgación de un documento confidencial que hizo el expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena. ¿Dónde está don Carlos Mauricio Funes Cartagena? ¿Está dónde? En el banquillo. Ya condenado por un delito, es decir, aquí no es persecución política, es amarga realidad de las leyes, pero ¿qué queremos ver? A Pedro Pérez porque se robó una gallina, va al bote, o el otro porque se robó tanto, va al bote, pero el que llevó la maletada de billetes, bueno, miren, mandémoslo al paraíso donde está por el momento, pero el juzgamiento no se da, porque no hay crimen, acción. Se blanqueó el dinero, él se fue, si es inocente o culpable será cuestión de las leyes del país, pero entramos de una sola vez al detalle de la legalidad. Pero Raúl, sí, si quieres ver esto, porque no son pensamientos perversos o que sean políticos dirigidos, estas son las declaraciones. Dice Fiscalía General de la República, Funes el nuevo beneficiado con suspensión del Grupo Edmond, y da una explicación. Dice la Fiscalía, país no recibirá alerta de operaciones sospechosas por corrupción y lavado de dinero, y lo intitulan veto presidencial frena a Fiscalía que investigue a funcionarios. ¿Qué pasa con los que tienen mente perversa? Que comienzan a hacer un utilitarismo político de una herramienta que necesita el país, diciendo
que el que veta en este momento está haciendo operaciones oscuras. Caballeros, vamos a hacer una pausa, vamos a entrar de lleno a este tema en el próximo bloque. La invitación para que ustedes puedan participar también a través de las redes sociales. Ya regresamos. ¿Buscando premios? Mejor juega Notibingo, el nuevo juego con más chances de ganar. Encuentra los 3 números ganadores en la zona de raspar y ganas el premio indicado. Y prueba también raspando el bono extra y además un tercer chance de jugar. Registrándote en notibingo.com y puedes ganar consolas de juegos, smartphones, tablets y más. Lotería Nacional de Beneficencia. Si necesitas dinero, no te preocupes, con Cosabi de RL puedes obtener un adelanto salarial con un plazo de 6 a 12 meses. ¿Con ganas de equipar tu hogar? No te preocupes. Ahora con Cosabi de RL puedes dejar tu casa como siempre lo soñaste. Con nuestra línea de créditos te financiamos el 100%, con un plazo de 5 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. ¿Cómo votar por Nayib Bukele para la presidencia de la República el próximo 3 de febrero? En la papeleta de votación encontrarás 7 banderas distintas. Busca la bandera de la golondrina y márcala con una X. Miremos hacia el futuro y juntos hagamos historia. Vota por las nuevas ideas de Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina. Gracias por continuar con nosotros. Este bloque es patrocinado por el Sistema Fede Crédito. Utiliza los canales electrónicos del Sistema Fede Crédito y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras. Continuamos con la entrevista. Tus sueños cobran vida cuando sabes que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para realizarlos. Con la red financiera de mayor cobertura nacional, las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito, apoyamos tus deseos de crecer para que puedas llegar hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. La entrevista, Javier Valdés, diputado del FMLN. ¿Cómo ve los plazos donde se da esta exigencia de este grupo internacional y también la actuación de la Fiscalía en estos temas? Mira, hay que poner las cosas claras. Las instituciones en nuestro país funcionan y están funcionando. Prueba de ello es que ya tenemos la condena a un expresidente. Eso es claro. Si hay que investigar a más funcionarios, inclusive al anterior fiscal, que se haga, que se realice. Pero para mí es difícil pensar que otro país, cuando se le pida apoyo por parte de la Fiscalía, no va a proporcionar la información solo por no estar en el grupo EGMO. Sus funciones de fiscal siempre las mantiene. Entonces, cuando mencionan, ¿verdad?, al personaje que mencionó aquí el diputado Vargas, obviamente también han habido otros 2 funcionarios expresidentes que también han sido sacados a la luz por sendas actos o casos de corrupción, lavado de dinero, etcétera, etcétera. La lucha de la corrupción, ¿verdad?, de todos estos casos, peculado, etcétera, que se investiguen, deben de investigarse. Y todas las instituciones ponemos a las órdenes del fiscal todos los datos que se necesiten. Por lo tanto, mencionar o decir que es para favorecer a un presidente el veto presidencial es bastante cuestionable. Es bastante cuestionable porque así como han estado funcionando y todo lo que se ha procesado y los funcionarios que, haciendo énfasis en la denuncia que ha hecho el fiscal y la conferencia de prensa sobre estos últimos casos, pues ahí tenemos los casos de que se han investigado los casos, han dado resultados. Ahora, que a un funcionario, ¿verdad?, lo sacás, haces un acuerdo, no devuelve el dinero,
¿verdad?, una condena pequeña y al otro le está sacando hasta los pericos, los zapatos, el coche del niño, para poder indiciarle o para poder probarle algo en los cuales no se han comprobado con prueba fehaciente y pertinente, dice la ley, ¿verdad? Mira, Sobre este caso, ¿verdad? Ahí es donde vemos a dónde están las investigaciones del fiscal, que deben de ser concretas. La embajadora de los Estados Unidos dijo que la suspensión de El Salvador del grupo Egmont, que persigue el lavado de dinero en el mundo, favorece a los corruptos, dijo. Ese es el objetivo. Obviamente, los corruptos son los que se investiguen y se sentencie en un proceso, respetándole todas las garantías y no un juicio mediático, ¿verdad? Serán los culpables de corrupción. Ellos son los corruptos. Por lo tanto, ahí podemos compartir lo que dice la embajadora, podemos compartir que dice, beneficia a los corruptos. Ah, pero ¿y quiénes son los corruptos? Los que se les compruebe y haya un procedimiento con base en todos los derechos fundamentales de la Constitución, se tilden como tal que ha tomado dinero de las arcas del Estado para beneficio propio. Es que ahí no hay forma de que quitemos esa definición de que sea para la corrupción, sino que, ¿verdad?, eso sí, con el debido proceso y a quienes se amerite. El FMLN ahorita no tiene condenas por algunos de sus funcionarios, exfuncionarios, por un delito que tenga que ver con el Estado. Hay un proceso contra el expresidente. Hay procesos que prueben todo lo que necesita el fiscal. Si ahí tiene toda la apertura, si nadie, inclusive Casa Presidencial, transparencia, el gobierno proporciona la información. Pero ahorita, a esta fecha, a este momento, no hay una sentencia. Pero sí hay un expresidente que sí está condenado. El problema es el siguiente. Yo comprendo lo que tú estás diciendo y lo entiendo perfectamente, pero negar en la realidad que los que están condenados y los que están investigándose, se hace quien sea. Aquí no estamos hablando de nombres y apellidos, estamos hablando, como dice la embajadora, reforma clave contra la corrupción. Y el fiscal dice, frena investigar funcionarios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que todos los funcionarios que están a la luz y los que no están a la luz y que hayan hecho dinero lavado de El Salvador hacia otro país o que hayan comprado propiedades fuera de El Salvador, esa información no puede llegar. Y cuando tú mencionas que el fiscal puede pedir, pero el país no tiene la obligación de atender al fiscal. Hay un convenio a través del cual yo tengo cooperación y el punto de contacto en el nivel internacional se llama Egmont, nos guste o no nos guste, como dijo el último filósofo del siglo XXI. Entonces, él dijo, le guste o no le guste. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que ese es el punto de contacto con Gafi y con los países, donde como hay un convenio, hay una obligación de reciprocidad que a través de las normas y de las reglas que tenemos el convenio firmado, él está obligado a darme esa asesoría. Pongámoslo en blanco y negro. Dale. Quiero indagar que el señor expresidente Carlos Mauricio Funes es inocente, que él se fue para Nicaragua pues porque se le antojó irse y ir a dar las consultorías. Entonces hay una sospecha que él se llevó algo que valía algo. Y entonces le pedimos a Nicaragua que nos informe qué tiene. Nicaragua no está fuera de este grupo. No. Ellos están en Egmont, Nicaragua. Le pedimos a Nicaragua, es decir, como El Salvador está momentáneamente suspendido, aunque tengan la obligación moral, legal no puede hacerlo Nicaragua. Es lo que estoy... Le da su santa regalada gana. Primero no informo que El Salvador no es partícipe. Ahí que se regula a través de... Sí, es que esa es la verdad. Es decir, usted está con su licencia y dice, usted tiene 30 días para emajar con la licencia salvadoreña en Honduras, por decir algo. Pero mire, no tenemos convenio con El Salvador, no vale. Es decir, para poner un ejemplo folclórico, a Honduras le pedimos información de lavado. No hay. No puede Honduras, aunque quiera, porque estamos fuera.
Esa es la realidad, es decir, lo que está diciendo la señora embajadora de los Estados Unidos con nombre y apellido es una verdad como el tamaño de la catedral, pero vámonos más adelante. Raúl, solo quiero retroalimentarte. No está direccionada, la UFI no está direccionada a la investigación del delito, está direccionada a pedir información. Pero de un reporte de operación sospechosa. Claro. Eso es todo. Ahí está. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y lo que ella investiga, si encuentra que hay indicios razonables, él ya se lo dice, mire señor fiscal, aquí está. Lo que no quiere Egmont en ninguna parte, y que nosotros los salvadoreños cometimos el error, es que alguien compre a alguien adentro, le pague $30,000, saque un rostro y venga aquí a la televisión a decir, miren este fulano. ¿Y eso habrá ocurrido? Sí, eso lo hizo Mauricio Funes. Nosotros mantuvimos siempre el criterio hay que hacer bien la plana. ¿Y qué es lo que sucede? Actualmente, y voy a poner acá a los diputados contra la pared. Dale. ¿Quién va a investigar el delito de lavado de dinero y otros activos actualmente si se aprueba esa reforma? Aquí. La Fiscalía. ¿A través de? De la unidad penal. ¿Cuál? ¿Cuál que? Sí, ¿Cuál unidad? Porque la UIF, no, la UIF le han dado la autonomía que ustedes mencionan, pero esta fue creada por ley. Ahí está cometiéndose una ilegalidad, que fueron de las observaciones que también nosotros hicimos. Aparte de inconstitucionalidad, ¿Qué ilegalidad? Porque dice, créase la unidad de investigación financiera para investigar el delito de lavado. Ahí lea el artículo. No, hasta ahí nomás. Y lo otro, ahí nomás. Solo quiero contestar, si me da chance de contestarte eso. Dale. Lo que estamos hablando aquí es de la reforma de la ley orgánica de la Fiscalía General. Sí. No estamos hablando de la ley de lavado. Si es correcto lo que tú planteas, que así es, porque es correcto lo que tú estás planteando, hay una colisión de ley que hay que corregir. Pero no invalida la reforma de la ley orgánica. Hay una colisión de ley, sí, pero no invalida, no desnaturaliza la parte de este proceso. Aquí, como te digo, y cuando tú decís corregir la plana, si lastimosamente no quisimos ponernos de acuerdo en la reforma que presentó Leonardo Bonilla, que aquí la tengo. Y Leonardo Bonilla decía, la llevaron a la comisión y... Esa no la discutimos. No, pero ustedes dijeron que no la aceptaban, según lo que me dijeron a mí. Si tú decís que no, entonces no hay ningún problema. Pero dice, y él le pone como autonomía funcional y técnica, y para evitar lo que tú decís, dice, para recibir, requerir, procesar, analizar la información pertinente para detectar y prevenir el lavado de dinero activo. La priorización del dinero deberá diseminar la información al fiscal general de la República. O sea que han habido intentos de poder mejorar la redacción, porque sabemos que el país tiene consecuencias demasiado grandes para que nosotros nos estemos peleando por una palabra. Mejor escribamos, corrijamos, veamos a dónde lo acomodamos. Hoy, si tenemos temor de que nos investiguen a nosotros, entonces pongámosle las trancas necesarias. Pero no creo que sea eso, porque no estamos en una asamblea ni en el cargo de diputados para esa situación y esa condición. Eso lo hemos planteado siempre nosotros, que investiguen al que ha cometido delito y lo condenen en los juzgados, en los tribunales. Es más, con ese tema, perdón, Raúl, con ese tema que usted menciona, sí, ¿verdad?, que dicen que el país lo ponemos, ¿verdad?, en una situación, ¿verdad?, de sensibilidad ante Estados Unidos, ante la visión de la cooperación. Para mí, esas son imprecisiones, ¿verdad?, de manejo ante los medios de comunicación, en los cuales, ¿cómo vamos a decir que se van a poner en peligro nuestras remesas, ¿verdad?, por el hecho de que estamos discutiendo la unidad de investigación financiera de nuestro país, y es una facultad. Pero el tema de la información sí se ve afectado. Solo te quiero... Espérame. Mire, Jaime, perdóneme. Raúl, ¿saben cuál es el problema? Es que no es que esté en peligro la remesa, sino el procedimiento, el paso. Bueno, miren, en El Salvador, si usted llega a un supermercado y compra más de $100, le piden el DUI.
Y no estoy hablando mentiras. No, sí. Eso es una... Entonces, ahí compró Mauricio Vargas $105 en pan, comida, y lo registran con el DUI. $105. Pero abierto el mercado de las remesas, ¿quién va a controlar? Nadie. Manden para El Salvador lo que quieran. Eso es lo que han visto los demás países. Pero no podemos controlar eso, porque estaríamos coartando la libertad de que las personas envíen su remesa. Mire, la directora ejecutiva del Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC, Dawn Spicer, está reflejando e informando, y esto lo hace precisamente el 29 de agosto del presente año. Dice recomendaciones, 29 de las recomendaciones del GAFI, Independencia y Autonomía de la UIF. Y dice las consecuencias que trae esto sobre el incumplimiento de dicha recomendación, el país la va a conocer. Este es el documento. Tenemos que hacer nueva pausa. Vamos a regresar también con la participación de ustedes a través de nuestras redes sociales. Tienen el corte todavía para enviar algunos de los mensajes. Hemos transformado el turismo de nuestro país, impulsando esfuerzos que han contribuido al progreso, al desarrollo y al empleo de muchos salvadoreños. Con la marca Pueblos Vivos, ahora contamos con un modelo de gestión que no existía, generando una política de turismo sostenible. Ahora somos un país más atractivo que hace una década. Pueblos Vivos, todo lo que somos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¿Cómo votar por Nayib Bukele para la presidencia de la República el próximo 3 de febrero? En la papeleta de votación encontrarás 7 banderas distintas. Busca la bandera de la golondrina y márcala con una X. Miremos hacia el futuro y juntos hagamos historia. Vota por las nuevas ideas de Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina. Las noticias de la comunidad hispana y el acontecer mundial al instante. 13 inmigrantes siendo documentados le contaron a Univision que trabajaron dentro del hotel del presidente Trump en Washington, D.C., concretamente en un restaurante subcontratado por el hotel. Noticiero Univision, edición estelar, con Ilia Calderón y Jorge Ramos. Noticiero Univisión, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por TCS Plus. Te da más. Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Vamos a nuestro último bloque, que es patrocinado por COSAVI. Si necesita dinero, no se preocupe. Con COSAVI de RL puede obtener un adelanto salarial de hasta $1,000 con un plazo de 6 a 12 meses. Haz girar la ruleta regalona de COSAVI de RL, cargada de muchos premios. ¿Y cómo puedo participar? Al aperturar tus cuentas de ahorros y depósitos a plazo, presentando tu DUI, NID y comprobantes de origen de fondos, y listo. A girar la ruleta regalona de COSAVI de RL. ¿Y cuáles son los beneficios de ser asociados? Muchísimos. Te vuelves asociado y copropietario de la cooperativa. Rentabilizamos y maximizamos tus ahorros. COSAVI de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso.
Continuamos con la entrevista. Vamos contigo, Francisco Bonilla, para que nos actualices la participación de los televidentes. Ya están ansiosos los diputados por conocer algunas de las preguntas que van a realizar. Un placer saludarte, igual a los señores diputados. Revisamos lo que dicen nuestros amigos televidentes. Romeo Auerbach dice, mientras no haya sala, no puede sancionarse ese decreto. Mejor apúrense con eso, les plantea, dice Lili. Es parte de las funciones de la UIF investigar los indicios contenidos en el ROS, informar los resultados a más autoridades competentes. Recomendación 29 del GAFI, afirma Lili. Rafael Carpio dice, si se pusieron de acuerdo en ese tema de un organismo financiero, ¿por qué no eligen a los magistrados de la Sala de lo Constitucionales? Pregunta. Miguel Martínez dice, a pesar de que se resolvió el problema de la UIF y la Fiscalía, cada vez que veo a diputados reunidos siento la necesidad de preguntarles cuándo van a elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Guillermo Zelaya dice, a algunos no nos gusta que se exagere cuando se quiere lograr un objetivo. Quiero preguntarle al señor Bonilla por qué hubiera estado en peligro el envío de las remesas. Dice Douglas Pacheco, solo aclararle al diputado del FMLN que la UIF no investiga delito, efectúa análisis de inteligencia financiera. El delito lo investiga y persigue la Fiscalía, le afirma Douglas Pacheco. El amigo Guillermo Miranda del Diario de Hoy dice, esto no es cierto, sobre la afirmación del diputado Valdés sobre la condena, que no hay condena del expresidente Funes. Dice Guillermo, Funes ya fue condenado en jurisdicción civil por enriquecimiento ilícito. Calixto Mejía, exdiputado de la Asamblea por el FMLN, dice, señores de la derecha, no anden con tanto rodeo, simple, devuelvan lo robado, escribe. Óscar Canjura, abogado, dice, han superado un veto, pero han aprobado una ley que adolece de vicios de inconstitucional. No ocupen argumentos legales, sino argumentos mediáticos. O más bien, no ocupan argumentos legales, sino argumentos mediáticos. Concuerdo con Valdés, dice Óscar Canjura. Vamos al estudio para las respuestas. Perfecto, caballeros. Contigo. Bueno, ¿hay una alusión personal? No, un saludo con todo cariño, Calixto, y te llevo una parte cualquier día de esto. Bueno, un gran amigo, no cabe duda, pero la verdad es que cada quien tiene su derecho, aunque no la razón. Bueno, don Miguel, cuando se pongan de acuerdo los grandes de la Comisión Política, don Mauricio Vargas de la derecha y el compañero Valdés de la izquierda, entre ellos hacen 59 votos. Que repartan la sala, hace rato lo hubieran hecho, 2 cada uno, los 4 y asunto terminado, pero bueno, el amigo televidente puede... Mejor el más idóneo. Sí, sí, sí. Guillermo, las remesas, ¿por qué? Porque simplemente los Estados Unidos no están en este rollo con nosotros si estamos fuera del alcance legal de ellos. Y ellos son muy cuidadosos con la salida de su dinero, de las remesas de los salvadoreños, y no solo de los salvadoreños. Ellos cierran la puerta cuando se les antoja, producto de una ilegalidad como la que nos ocupa, y eso lo saben muy bien. No lo anuncia su servidor, un ñiringo como todos, sino lo dicen los funcionarios de la embajada, y a ellos que les pueden preguntar mejor. En el tema del compañero Miranda del Diario de Hoy, tiene toda la razón. Es decir, no es un juicio político la condena civil que le hicieron al expresidente Funes. En cuanto al señor Canjura, tiene razón. De nuestra parte, como PCN, no tenemos nada que perder ni nada que ganar. Es la institucionalidad del país la que está todavía con la espada de Damocles, esperando que se decida por la Sala de lo Constitucional. Javier, en el caso de la UIF, que te hacían un comentario específico. Bueno, aquí estaba buscando en la ley, para quien hace la consulta, revise la ley de la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Ahí está el comentario que hace sobre los magistrados. Como FMLN hemos estado listos desde hace bastante tiempo para elegir. Acá la responsabilidad recae en la primer minoría, que es al partido que tiene más diputados en la Asamblea Legislativa, y a ellos les corresponde facilitar que esta elección sea pronta. Todas las fracciones dicen que están listas para votar, pero no se logra eso. No, nosotros eso lo hemos dicho hace meses. Y el PCN a las pruebas se remite.
Ellos han hecho propuestas también, me consta, también han hecho propuestas concretas. Coincidimos, hubo un momento en que coincidimos todos los nombres, solo en la ubicación hacía falta, y ahí se entrampó. Pero, como te digo, hay una responsabilidad mayor para la primer minoría, que ellos deben de facilitar todo este proceso. Y además de eso, decirte que en cuanto a las recomendaciones de Gafi, sí la hemos leído y las hemos analizado constantemente sobre este tema. Y fíjate que en la 29, número 9, dice, la UIF se puede establecer como parte de una autoridad existente cuando una UIF esté ubicada dentro de la estructura existente de otra autoridad. Las funciones centrales de la UIF debe distinguirse de las de la otra unidad, por lo cual nosotros mantuvimos criterio siempre de que podía permanecer dentro de la Fiscalía, la UIF, y ella iba a cumplir con sus funciones, ¿verdad?, a cabalidad. General. Sí, el criterio de Javier no lo voy a discutir porque son dos posiciones antagónicas. Correcto. Y no tiene sentido que lo va a dirimir la sala. Me alegra realmente escuchar que 3 preguntas están hablando y cuándo van a elegir magistrados. Miren, aquí sí hay que ponerse claro. Tanto Gana y el FMLN han hecho un bloque y sin ese bloque no se hacen 56. Y ahí se han entrampado porque se han posicionado, tanto unos como otros. Y entonces ahí hay un problema que yo lo he dicho, es mejor hablarnos que ignorarnos y es mejor coexistir que sangrarnos. ¿Por qué no ponernos realmente? Pero, y no estoy de acuerdo con Raúl. ¿Por qué? Porque dice, agarren 2 y 2, no, si no se trata de eso. Es lo más idóneo para el país. No, pero eso no es idóneo ni para el país ni para nadie. No, elegir a las personas idóneas para la sala. ¿Dónde se hace el Parlamento? No, pero es que no puede ser que se reparta. Intereses. Ni pueden haber, intereses, pero intereses sanos. No de cuotas, no de repartos de puestos. De país. Porque si no, ahí definitivamente mejor cerremos la tienda y nos vamos. General, pero en el caso, si se lograron poner de acuerdo en este tema para superar el veto, como decía uno de los amigos que participaba a través de las redes sociales, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo en este tema de los magistrados? Si ya hay acaban hoy mismo, se dio por eso les digo yo, sí. Porque ellos dos no quieren. Aquí hay que decirles, Javier, mira, hay que ponerse de acuerdo, no te mantengas en esa posición. Y quiero hablar nada más por una pregunta que le hicieron a y que le evadió. ¿Por qué están en peligro las remesas? Porque va a haber más rigurosidad y porque los costos de envío van a subir. Y en la medida de que la persona no pueda sustentar, son ilegales. A veces llevan el tortón de billetes y no los pueden sustentar, entonces va a haber problemas. Intereses de las tarjetas de crédito. Y no solo eso, Raúl. Pueden decir en un momento determinado de que ahí puede haber blanqueo de dinero a través de la remesa si la detienen, por eso hay peligro. Pero la pelota es para vos, mira. Ya dejen de estar en posición. Pónganse de acuerdo los dos. Voy a aprovechar, Eduardo, ¿sí? Porque a veces cuando nosotros argumentamos, ¿verdad? Nuestra jefa de fracción, Nidia Díaz, Chafik, Anabel, argumentan por qué nosotros nos remitimos a las diversas corrientes del pensamiento. Yo he escuchado 1 o 2 diputados hasta se burlan de nuestro argumento. Y aquí voy a aprovechar las cámaras para decirles a dónde está ese argumento que nosotros utilizamos. Artículo 186 de la Constitución, tercer inciso. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará de una lista de candidatos que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determinará la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados del Salvador y donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. El problema es de ustedes. Caballeros, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer el debate. Ya ven que no se ponen de acuerdo. Pero ellos son que contesten en otra oportunidad cuáles corrientes de pensamiento político. Es que yo quiero a no es esa corriente de pensamiento. Eso lo vamos a dejar para otro tema político, pero se ponen de acuerdo en la para otro día. Gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana con más información.